Dejé a mi novia por una influencer que resultó ser una estafadora de Instagram. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez para desahogarme, tal vez para que alguien más aprenda de mi estupidez antes de cometer el mismo error. Mi nombre es Fernando, tengo 29 años. Y esta es la historia de cómo destruí una relación de 5 años con una mujer increíble por seguirle el juego a una desconocida de internet que me vendió humo con filtros y fotos prestadas. Para entender el desastre, primero tienen que entender mi vida antes de todo esto. Yo trabajaba como desarrollador web para una empresa de software en Guadalajara. Nada del otro mundo, pero me iba bien. Ganaba lo suficiente para vivir cómodo, tenía mi departamento, mi coche, y lo más importante, tenía a Valeria. Valeria y yo llevábamos 5 años juntos. La conocí en la universidad, en una clase de cálculo que a ninguno de los dos se nos daba bien. Ella estudiaba diseño gráfico, yo ingeniería en sistemas. Nos ayudábamos con las tareas, nos hicimos amigos, y un día, entre café y café en la biblioteca, pasó algo más. Fue natural, sencillo, sin pretensiones. Y desde entonces, no nos separamos. Valeria trabajaba como diseñadora freelance. Era talentosa, creativa, de esas personas que pueden hacer magia con una computadora y un par de ideas. Pero también era inestable económicamente. Los proyectos llegaban y se iban, los clientes pagaban tarde, y a veces pasaba semanas sin ingresos fijos. Yo siempre la apoyé, le dije que no se preocupara, que lo importante era que hiciera lo que amaba. Y ella me lo agradecía a su manera, cocinándome, cuidándome, estando ahí cuando llegaba agotado del trabajo. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de mí. No en ella, en mí. Empecé a ver su inestabilidad como un lastre. Empecé a compararla con otras personas, con otras vidas que veía en redes sociales. Gente de mi edad que viajaba por el mundo, que tenía negocios exitosos, que vivían en departamentos de lujo y salían en fotos con gente importante. Valeria no era así. Valeria era sencilla, hogareña, de pocos amigos y muchas series. Y yo, en mi estupidez, empecé a confundir esa sencillez con falta de ambición. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Yo llegaba del trabajo, y en lugar de preguntarle cómo le había ido, le reclamaba por qué no había conseguido más clientes, por qué no había avanzado en su portafolio, por qué no era más como los demás. Ella me miraba con tristeza, a veces con rabia, y me decía, Fernando, yo soy así. Siempre he sido así. Si querías a alguien diferente, ¿por qué perdiste 5 años conmigo? Y yo, idiota, no sabía qué responder. Fue en una de esas épocas de crisis cuando conocí a Jimena. Apareció en mi feed de Instagram como sugerencia. Una cuenta con 150,000 seguidores, fotos en destinos exóticos, en hoteles de lujo, con ropa de diseñador. La descripción decía, Jimena Collins. Empresaria. Amante de los viajes. CEO de Collins Lifestyle. Pinché en su perfil y me perdí. Foto tras foto, todas perfectas. Una en un yate en Cancún, otra en un resort en Tulum, otra en un evento de moda en la Ciudad de México. Sonreía, siempre sonreía, como si la vida fuera una fiesta interminable. Le di follow. Al día siguiente, ella me siguió de vuelta. Me mandó un mensaje directo, hola, gracias por el follow. Me encantó tu perfil, se nota que eres un hombre con metas. Casi me muero. Jimena Collins, la influencer con 150,000 seguidores, ¿me estaba escribiendo a mí? Respondí, por supuesto. Y así empezó todo. Las conversaciones se volvieron diarias. Primero eran comentarios sobre fotos, luego se volvieron más personales. Me preguntaba por mi trabajo, por mis sueños, por lo que quería en la vida. Yo, que me sentía invisible en mi propia relación, de repente me sentía el centro del universo de alguien. Me contaba de sus viajes, de sus negocios, de lo difícil que era encontrar a alguien de verdad, en ese mundo tan superficial. La mayoría de los hombres que conozco solo quieren mi cuerpo o mi dinero, me decía. Tú eres diferente, Fer. Tú tienes cabeza, tienes futuro. Y yo me lo creía.
Me lo creí todo. Un día, después de una discusión especialmente fuerte con Valeria, ella había conseguido un proyecto. Pero el cliente le pagó la mitad y ella no quiso reclamar por miedo a perderlo. Decidí que ya no podía más. Llegué a casa, ella estaba en la cocina preparando la cena, como siempre. Tenía una sonrisa cansada, el cabello recogido en un moño desordenado, una mancha de pintura en la camiseta. Fer, ¿quieres salsa roja o verde? Me preguntó, como si nada. Me senté en la mesa de la cocina y la miré. La miré bien. Y en lugar de ver a la mujer que me había acompañado durante 5 años, vi a alguien que me parecía pequeña, insignificante, estancada. Valeria, tenemos que hablar. Ella se dio la vuelta, con el cucharón en la mano. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? No puedo seguir así. Tú y yo, no vamos a ningún lado. Tú estás estancada, yo necesito avanzar. Necesito a alguien que me impulse, no que me frene. Se quedó paralizada. El cucharón cayó al suelo con un ruido metálico. ¿Estancada? ¿De qué hablas, Fer? Llevo 5 años apoyándote, estando para ti, construyendo algo contigo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Construyendo qué? ¿Una vida de ver series y comer en casa? Yo quiero más, vale. Quiero viajar, quiero conocer gente, quiero crecer. ¿Y tú no me das eso? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Se mordió el labio, apretó los puños y me dijo con una voz que temblaba pero no se rompía. ¿Estás diciendo que todo esto no ha sido suficiente? ¿Que yo no soy suficiente? No respondí. Mi silencio fue su respuesta. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, mientras ella estaba en una reunión con un cliente, sí, a pesar de lo que yo decía, ella siempre estaba buscando proyectos, metí mis cosas en 2 maletas y me fui. Le dejé una nota en la mesa, lo siento. Necesito tiempo. No me busques. No tuve el valor de decirle la verdad. No le dije que ya tenía a alguien más. Que esa alguien más era una influencer con 150.000 seguidores que me había prometido una vida de lujos y viajes. Que había cambiado 5 años de amor real por unas fotos bonitas en Instagram. Me mudé con Jimena. Bueno, me mudé es un decir. Ella tenía un departamento en una zona exclusiva de Guadalajara, en una torre con vigilancia, roof garden y gimnasio. Era impresionante. Todo era blanco, minimalista, con muebles de diseñador y una vista de la ciudad que quitaba el aliento. Yo no podía creer que estuviera ahí, viviendo con ella, compartiendo su vida. Los primeros días fueron un sueño. Jimena era atenta, cariñosa, detallista. Me preparaba el café por las mañanas, aunque ella casi nunca desayunaba. Decía que estaba en ayuno intermitente, me preguntaba por mis proyectos, me daba consejos para crecer profesionalmente. Me presentó a sus amigos por videollamada, gente de la X Society, que hablaban de negocios millonarios y viajes a Europa. Yo me sentía parte de un mundo nuevo, emocionante, lleno de posibilidades. Pero con el paso de los días, empecé a notar cosas raras. Jimena no tenía horarios fijos. Decía que trabajaba desde casa, que sus negocios eran digitales, que podía organizar su tiempo como quisiera. Pero yo nunca la vi trabajar. Pasaba horas en el teléfono, sí, pero siempre en Instagram, respondiendo mensajes, subiendo historias, tomándose fotos. Fotos en el roof garden, fotos en el gimnasio, fotos en la alberca, fotos con atuendos diferentes que siempre llevaban etiquetas de marcar caras. Pero nunca la vi en una junta, nunca la escuché hablar de contratos o de clientes, nunca mencionó una oficina o un equipo de trabajo. Un día, mientras ella estaba en la ducha, sonó su teléfono. Era una notificación de WhatsApp. El nombre del contacto decía, Tabo Inmobiliaria. El mensaje decía, Jimena, necesito que me confirmes si vas a poder pagar la renta de este mes. Ya vamos 2 semanas de retraso y el dueño está presionando. Me quedé helado. ¿Renta? ¿Ella no era dueña del departamento? Cuando salió de la ducha, fingí no haber visto nada.
Pero ya no podía sacármelo de la cabeza. Al día siguiente, aproveché que ella estaba en el gimnasio para investigar un poco. Revisé los cajones de la cocina, los closets. Encontré cosas que no cuadraban. Facturas de compras a meses sin intereses. Recibos de luz a nombre de otra persona. Y en un sobre, escondido detrás de unos libros, encontré un contrato de arrendamiento. El departamento no era de ella. Lo rentaba desde hacía 8 meses. Y el precio era de 45,000 pesos mensuales. Una locura. Pero lo peor estaba por venir. En ese mismo sobre, había otro documento. Una carta de un despacho de cobranza. Decía que Jimena Collins, cuyo nombre real, según el documento, era Jimena González Pérez, tenía una deuda de más de 300,000 pesos con varias tiendas departamentales y tarjetas de crédito. La carta amenazaba con acciones legales si no se ponía al corriente en los próximos 30 días. Me senté en el piso de la sala, rodeado de lujo prestado, y sentí que el mundo se me venía abajo. Todo era mentira. Los viajes, los yates, los eventos, la ropa. Todo era una fachada para aparentar lo que no era. Y yo, imbécil, había dejado a Valeria por esto. Parte 3. La caída. Cuando Jimena regresó del gimnasio, la enfrenté. Le mostré los documentos. Al principio intentó negarlo, decir que era un error, que esos papeles no eran suyos. Pero yo ya había visto suficiente. Jimena, ¿quién eres realmente? ¿De dónde sacas el dinero para vivir así si estás endeudada hasta el cuello? Se quedó en silencio. Luego, con una frialdad que me heló la sangre, soltó. ¿Y a ti qué te importa? Tú llegaste aquí porque quisiste. Porque viste mis fotos y te enamoraste de un sueño. No te obligué a dejar a tu novia. Viniste solito, con tus patitas. ¿Cómo puedes decir eso? Me mentiste en todo. Me dijiste que eras empresaria, que tenías negocios, que todo esto era tuyo. Yo no te mentí. Tú solito te construiste la historia en tu cabeza. Yo solo, te dejé creer. Y además, ¿qué esperabas? ¿Que una mujer como yo, con esta vida, fuera a fijarse en un desarrollador web cualquiera? Necesitaba a alguien que me ayudara con los gastos, que pagara algunas cosas. Y tú caíste redondito. Me sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada. No solo me había engañado, sino que se burlaba de mí. ¿Ayudarte con los gastos? ¿A eso querías llegar? Pues sí, Fer. La renta no se paga sola. Y con mis deudas, no podía mantener este tren de vida sola. Necesitaba un patrocinador. Y tú, con tu sueldo fijo y tu tarjeta de crédito, eras el candidato perfecto. Además, ya me habías dicho que tenías ahorros. ¿No era ese el plan? ¿Construir una vida juntos? La escuchaba y no podía creerlo. Había sido un completo idiota. Me había dejado engatusar por fotos bonitas y palabras vacías, y ahora estaba en el departamento de una desconocida, con mis ahorros a punto de esfumarse y sin un lugar a donde ir. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, viendo el techo, repasando cada error, cada decisión estúpida que me había llevado hasta ahí. Y lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en Valeria. En su sonrisa, en su forma de cocinar, en cómo me abrazaba después de un mal día. En cómo la había mirado con desprecio cuando solo intentaba construir algo conmigo. A la mañana siguiente, Jimena ya no estaba. Se había llevado sus cosas, su ropa, sus bolsas de diseñador. Y lo que es más importante, había vaciado mi cartera. Había usado mi tarjeta de crédito para hacer compras en línea, transfers a cuentas que no conocía, y había sacado efectivo de mis ahorros. Casi 80,000 pesos desaparecidos en un solo día. Me quedé sin nada. Lo primero que hice fue ir a una sucursal bancaria a reportar el robo. Me dijeron que iba a ser complicado recuperar el dinero porque las compras estaban hechas con mi tarjeta y mi NIP. ¿Compartió su NIP con alguien, señor?, me preguntó la ejecutiva. Sí, con mi
con mi pareja, respondí, sintiéndome más estúpido que nunca. Después, tomé un taxi y fui a la casa de mis padres. Llegué hecho un desastre, con 2 maletas y la cabeza gacha. Mi mamá abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un segundo. Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué tienes en la cara? No me había dado cuenta, pero tenía ojeras moradas y la barba de 3 días. Mamá, metí la pata. La metí bien feo. Mis padres me escucharon sin interrumpir. Les conté todo. Lo de Valeria, lo de Jimena, lo del dinero, lo de las mentiras. Cuando terminé, mi papá se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Hijo, siempre te dijimos que no todo lo que brilla es oro. Pero bueno, ya que. Ahora toca levantarse. Mi mamá, en cambio, me abrazó. Me abrazó como cuando era niño y me caía de la bicicleta. Y yo, a mis 29 años, lloré como un niño en su hombro. Pasé los siguientes días tratando de recomponer mi vida. Denuncié a Jimena en la Fiscalía por fraude y robo. La policía me dijo que probablemente era una estafadora profesional, que ya tenían varios casos similares con el mismo modus operandi, perfiles falsos, vidas de lujo prestado, y hombres solitarios con buen sueldo. Me sentí parte de una estadística, uno más en la lista de tontos. Lo más difícil fue enfrentar lo que había hecho con Valeria. Pasé días dándole vueltas a cómo contactarla, qué decirle, cómo pedirle perdón. No sabía si aún vivía en el mismo departamento, si había seguido con su vida, si estaba con alguien más. Me daba miedo saber la respuesta, pero necesitaba intentarlo. Finalmente, le escribí un mensaje de texto. Un mensaje largo, torpe, lleno de disculpas y explicaciones. Le conté todo. Lo de Jimena, el engaño, el dinero, mi arrepentimiento. Le dije que había sido un imbécil, que ella era lo mejor que me había pasado y que no merecía mi forma de tratarla. Terminaba diciendo, no espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Y que nunca debí dejarte ir. Ojalá estés bien. Ojalá seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Pasaron 3 días sin respuesta. Ya había asumido que no quería saber nada de mí, y la verdad, no podía culparla. Pero al 4.º día, recibí un mensaje. Era de Valeria. Decía, Fernando, necesito tiempo para procesar todo esto. No sé si pueda perdonarte, pero al menos quiero escucharte en persona. ¿Podemos vernos mañana en el café de siempre? El café de siempre. Un lugar pequeño cerca de la universidad, donde pasamos horas estudiando y riéndonos. Donde nos dimos nuestro primer beso. Llegué 20 minutos antes. Nervioso, sudando, con un ramo de flores que me pareció ridículo en cuanto lo compré. Cuando la vi entrar, el corazón se me paró. Estaba igual. Más cansada, quizás, pero igual de hermosa. Su pelo negro recogido, sus ojos grandes mirándome con una mezcla de curiosidad y dolor. Hola, Fer, dijo, sentándose enfrente. Hola, vale. Gracias por venir. El silencio inicial fue incómodo. Pedimos café. Ella pidió un latte con leche de almendras, el mismo de siempre. Ese pequeño detalle me partió el alma. Te leí el mensaje, dijo, rompiendo el hielo. Varias veces. No supe qué sentir al principio. Rabia, tristeza, lástima. Luego pensé que era una broma, que me querías lastimar más. Pero luego recordé que nunca fuiste tan creativo para inventar historias así. Sonreí con amargura. Tenía razón. Vale, yo, no sé ni por dónde empezar. Lo que te hice fue imperdonable. Te dejé por una mentira, por una fantasía. Te cambié por alguien que ni siquiera existía. Y tú siempre estuviste ahí. Siempre. Ella me miró fijamente. ¿Sabes lo que más me dolió, Fer? No que te fueras con otra. Eso duele, pero pasa. Lo que más me dolió fue lo que me dijiste antes de irte. Que yo estaba estancada, que no te daba lo que necesitabas.
Porque yo me partía el alma para salir adelante, para tener proyectos, para construir algo con lo poco que tenía. Y tú no lo viste. O peor, lo viste y no te importó. Lo sé. Fui un ciego, un idiota. No supe valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Y ahora, después de todo lo que pasó, solo quería decirte que te amo. Que siempre te amé. Y que si hay una mínima posibilidad de que algún día puedas perdonarme, voy a esperar el tiempo que sea necesario. Valeria suspiró. Tomó su café, dio un sorbo y luego dijo: Fernando, no sé si pueda volver a confiar en ti. Me lastimaste de una forma que ni te imaginas. Pasé meses llorando, preguntándome qué hice mal. Y resulta que no hice nada mal, solo fui yo. Y tú no quisiste eso. Lo sé. No tengo excusas. Pero, continuó ella, también sé que la gente puede cambiar. Que puedes equivocarte y aprender. No voy a decirte que sí, que regresemos. Necesito tiempo, mucho tiempo. Y necesito verte cambiar, no con palabras, sino con hechos. Si de verdad te arrepientes, demuéstralo. Vive tu vida, crece, aprende de esto. Y si el futuro nos vuelve a juntar, pues quién sabe. No era el sí que esperaba, pero era más de lo que merecía. Lo haré, vale. Te lo prometo. Y pase lo que pase, gracias por escucharme. Ella asintió, terminó su café y se levantó. Antes de irse, se dio la vuelta y me dijo: Cuídate, Fer. Y no vuelvas a dejarte engañar por fotos bonitas. La vida real no es Instagram. Y se fue. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que me dediqué a reconstruir mi vida desde los escombros. Recuperé parte del dinero gracias a un seguro de la tarjeta, aunque no todo. Cambié de trabajo, empecé a hacer terapia, y lo más importante, dejé de usar redes sociales. Me di cuenta de que compararme con vidas inventadas me había llevado a la ruina. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia. Aprendí a estar solo, a valorar las cosas simples. A veces, en las noches, pensaba en Valeria. Me preguntaba si estaría bien, si habría conocido a alguien, si sería feliz. Le escribí un par de veces, mensajes cortos, sin esperar respuesta. Preguntándole cómo estaba, deseándole lo mejor. Ella respondía a veces, con mensajes breves pero cálidos. Un día, recibí una invitación para una exposición de arte en el centro. Era de una amiga en común. Fui sin muchas expectativas. Y ahí, entre cuadros y gente con copas de vino, la vi. Valeria estaba en una esquina, hablando con alguien. Llevaba un vestido negro, sencillo, elegante. Su cabello suelto. Sonreía. Y cuando me vio, su sonrisa no se borró. Nos acercamos casi al mismo tiempo. Hola, Fer, dijo. Hola, Vale. Estás preciosa. Gracias. Me alegra verte. Hablamos un rato. De su trabajo, del mío, de la exposición. Nada profundo, nada del pasado. Solo dos personas que se reencuentran y disfrutan del momento. Cuando me iba a despedir, ella me tocó el brazo. Fer, he visto lo que has hecho estos meses. Me enteré de lo de la terapia, de tu nuevo trabajo, de que dejaste las redes. Me alegra mucho. Gracias, Vale. Significa mucho viniendo de ti. Hubo un silencio. Un silencio cómodo, como los de antes. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Preguntó. En el de siempre. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo bueno podía pasar. Me encantaría. Hoy hace un año de ese reencuentro. Valeria y yo no hemos vuelto a ser pareja. No todavía. Hemos ido despacio, reconstruyendo la confianza ladrillo a ladrillo. Salimos, hablamos, nos reímos. A veces parece que volvemos a ser aquellos dos estudiantes que se enamoraron en la biblioteca.
Otras veces, hay silencios que aún pesan. Pero lo importante es que estamos aquí, intentándolo. Ella sigue diseñando, y ahora le va mejor. Tiene clientes estables, un portafolio increíble, y hasta le han ofrecido trabajar para una agencia importante. Yo la apoyo en todo, como debía haber hecho desde el principio. Y ella me ha enseñado que el éxito no se mide en seguidores o en fotos bonitas, sino en la gente que te quiere y en las cosas que construyes con esfuerzo. De Jimena no supe más, hasta hace unos meses. Un amigo me mandó un enlace a una noticia. Detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México presunta estafadora que operaba en redes sociales. La foto era ella, esposada, con la misma sonrisa falsa de siempre. Resulta que tenía una docena de denuncias por fraude. Le cayeron 8 años de cárcel. No sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo un profundo alivio de haber salido de esa pesadilla. Hoy, cuando veo a Valeria dormir a mi lado, sí, a veces se queda en mi departamento. Aunque todavía no vivimos juntos, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo para siempre. Pienso en cómo la estupidez y las ganas de aparentar pueden cegarte hasta el punto de destruir lo que más quieres. Pero también pienso en segundas oportunidades. En que a veces, la vida te da la posibilidad de aprender y de enmendar tus errores. No sé qué pasará mañana. No sé si Valeria y yo volveremos a ser lo que éramos. Pero sé que hoy, en este momento, estoy agradecido. Agradecido por su perdón, por su paciencia, por su amor. Agradecido por haber aprendido, aunque fuera a golpes, que lo real siempre vale más que lo aparente. Y si alguien está leyendo esto y se siente identificado, solo quiero decirle una cosa: no cambies lo real por lo ficticio. No dejes a quien te ama por quien solo te muestra una versión editada de su vida. Porque al final, cuando los filtros se apagan y las luces se van, solo queda lo que construiste con verdad. Y eso, créanme, no tiene precio.